Hola, mi nombre es Brian García Roque, reciban el saludo cordial del día. En esta oportunidad les voy a explicar acerca del concepto o definición de lo que viene a ser movimiento en masas. Bien, nosotros popularmente o comúnmente a este proceso lo conocemos como derrumbes, otro término volcán de tierra, avalanchas, huaicos y muchos términos más, ¿no? Sin embargo, estos términos no son los adecuados para dirigirnos a estos procesos. Lo más adecuado sería decir que todos estos procesos son movimientos en masas, ¿no? Esta a la vez se clasifica en deslizamiento, hundimiento, desprendimiento, caída de rocas y entre otros, ¿no? Como podemos observar en la imagen que se muestra en la presentación. Otra definición más técnica es lo dicho por el ingeniero Manuel Vilches en el 2019 en el Diccionario Geológico de la Sociedad Geológica del Perú. Nos menciona lo siguiente, que el movimiento en masa es un proceso de un cierto volumen de material que está conformado por rocas, por suelo, grava y escombros. Estos descienden por una pendiente bajo o por acción o efectos de la fuerza de gravedad. Esto principalmente surge a causa de varios factores, ¿no? Como es movimientos sísmicos, lluvias intensas y muchas cosas más, ¿no? Ya mis compañeros más adelante lo van a explicar a mayor detalle cada uno de estos factores, ¿no? Mi nombre es Ángela Lucía Pérez Amaya y voy a exponer sobre los factores que propician los movimientos en masa y sobre las formas de manifestaciones de movimientos en masa. Comenzaré por los factores que propician los movimientos en masa. Pueden ser factores físico-naturales, como también pueden ser factores por acciones humanas. Los factores físicos naturales, como el clima, como nosotros ya sabemos, en nuestro país ocurre una gran intensidad de lluvias. Estas pueden saturar los suelos, promoviendo alteraciones a sus propiedades mecánicas y su pérdida de resistencia. Otro sería la topografía. Los movimientos de masa ocurren con mayor frecuencia en terrenos caracterizados por sus altas pendientes. Otro sería la litología. Las características particulares de las rocas determinan su calidad tanto como su resistencia. En este orden de ideas, todos los materiales tienen comportamientos distintos. Unos tienden a ser más susceptibles que otros al desarrollo de movimientos en masa. Y por último, sería actividades sísmicas. Los sismos o terremotos generan vibraciones que pueden afectar el equilibrio de laderas y originar deslizamientos. Este movimiento vibratorio puede desencadenar una serie de efectos que dan lugar a grandes deformaciones y roturas de las estructuras. Segundo punto sería factores por acciones humanas. Una de ellas sería las excavaciones. Las excavaciones se desarrollan para la construcción de infraestructura. Estos tienden a alterar el equilibrio de taludes. De ahí se necesita una supervisión profesional para la ejecución de las construcciones que garanticen un cumplimiento normativa vigente. Otro de ellos sería las sobrecargas. Otro, las deforestaciones. Si bien sabemos la eliminación de la cobertura vegetal en las laderas por la quema, tala y remoción de la vegetación pueden favorecer a la infiltración del agua y el desarrollo de procesos erosivos, pero esto hace que las probabilidades de falla de terreno por saturación y pérdida progresiva del suelo aumenten. Otro sería manejo de aguas.
Los flujos de aguas no controlados se convierten en uno de los principales agentes detonantes del proceso de erosión y remoción en masa. El inadecuado manejo del drenaje por carencia o deficiencia de obra para la captación y conducción de aguas superficiales podrían propiciar la saturación del suelo y su pérdida de resistencia por aumento de presiones internas. El segundo punto a tratar son las formas de manifestaciones de movimientos de masa. Uno de ellos son los desprendimientos y los volcamientos. Los desprendimientos. ¿Cómo se producen los desprendimientos? Los desprendimientos se producen cuando pedazos rocas de un macizo rocoso caen deliberadamente hacia la superficie. Pero ahora, ¿cómo ocurre estos pedazos de rocas macizos? Pues estos pedazos de rocas se producen porque el macizo rocoso se encuentra altamente fracturado o porque es afectado por discontinuidades. Los desprendimientos de rocas generalmente ocurren en zonas montañosas, escarpadas, donde conforman mucha cantidad de rocas altamente fracturados. Ahora, ¿qué son los volcanismos? Los volcanismos ocurren cuando los frentes de rocas presentan estratos verticalizados que se encuentran buzando en sentido contrario de las laderas. Otra forma de manifestaciones de movimientos de masa son los deslizamientos. Los deslizamientos, como todos los movimientos de masa, involucran el movimiento pendiente abajo de los materiales que componen la ladera bajo la influencia de la gravedad. Pueden ser disparados tanto por la lluvia, por sismos o por actividades humanas. Los deslizamientos pueden ocurrir como deslizamientos traslacional, rotacional o por corrimientos laterales. Deslizamiento traslacional. Con respecto a los deslizamientos traslacionales, pueden generarse en suelos y rocas, en donde la ruptura se da a través de una o varias superficies de falla que son planas y se orientan hacia el talud, en otras palabras, que se orientan hacia la ladera. Debido a las características de la superficie de falla, en los deslizamientos translacionales, la masa se desliza más rápido que en los deslizamientos rotacionales. Deslizamientos rotacionales. Son frecuentes en suelos homogéneos. Estas se caracterizan porque en la superficie de falla tiene una forma curva o una forma de cuchara. En este deslizamiento se acumula al pie de la ladera así como un lóbulo. Y por último están los corrimientos laterales. En este tipo en masa suele ser regional. Se origina debido a un tipo de roca macizo y competente que se encuentra solo a un material blanco y deformable, lo que permite desplazamientos laterales lentos y constantes. Y por último, otra forma de manifestación de movimientos de masa son los flujos y reptaciones. Los flujos se caracterizan por ser movimientos de masa que involucran un alto porcentaje de agua en el proceso, en donde la masa se comporta como un fluido que se desliza a lo largo de superficies de falla poco definidas. Como características principales, los fluidos tienen un alto porcentaje de agua. Pueden ser poco profundos, pero pueden alcanzar grandes extensiones. El deslizamiento alcanza grandes velocidades, incluso de metros por segundo. Gracias, eso fue mi exposición. Daré paso a mi compañero. Mi nombre es José Gabriel Cabrera Becerra y hoy voy a hablar sobre los criterios para la definición de niveles de peligrosidad de la inestabilidad en los movimientos de masa, por lo cual sus niveles de grado de peligrosidad son siempre inestables, debido a que cada cierto tiempo va ocurriendo, no en un tiempo tan lejano, pero sí consistentes, esos peligros en los movimientos de masas, en laderas, también en derrumbes, y etcétera, etcétera. Así que para eso, la inestabilidad, al igual que los factores condicionados como fallas, fisuras, son factores condicionantes, que son esos. Y en cambio los desencadenantes son precipitaciones, variaciones de temperatura, etcétera, etcétera.
Pasamos con los criterios para estimar la intensidad de los deslizamientos. En el cálculo de los volúmenes. El cálculo de volúmenes siempre va a estar alrededor del ancho y de la longitud de los deslizamientos. ¿Debido a qué? Que a través del campo siempre se va a tomar mediciones a profundidad. ¿Para qué? De manera directa, para que puedan realizar estudios geofísicos para ver el volumen. Por ejemplo, aquí tenemos también un cuadro arriba que está para hallar el volúmenes de cuánto puede ser la intensidad. El otro punto son las velocidades. Las velocidades es que, hay un ejemplo, en los deslizamientos se obtienen en base a los datos que van siendo monitoreados, ya sea por herramientas como el extensómetro, el inclinómetro, etcétera, etcétera. Ahora pasamos a criterios para estimar la intensidad de caídas de rocas o los derrumbes y derrumbes. Uno es el alcance y el área de afectación. Por eso, siempre hay que tener en cuenta estos criterios. Se debe determinar al campo las acumulaciones, también además localizar el tamaño de las materias que están dispersos o acumulados. Otro también es determinar la distancia de los movimientos. Siempre la distancia de los movimientos es muy especial para dónde está yendo y dónde está viniendo. Ahora la identificación de rupturas o derrumbes. Para eso siempre hay criterios, debido a que uno es consultar a los argumentos de testimonio de la población que vive alrededor. Siempre hay que contar con eso. El otro sería el nombre de los lugares de manera sugerente. Digamos, puede llamarse un lugar el precipicio, por algo le dicen, o también el derrumbe. Y bueno, ahí está. También otro es el afloramiento rocoso fracturado. Eso es ya un caso que debemos tener en cuenta siempre. Y ahora pasamos a criterios para la definición de niveles de peligrosidad. Siempre es recomendable, como digo, usar leyendas de diferentes tipos de fenómenos en los mapas de peligro para poder estar al tanto de los niveles de peligrosidad que hay de repente en nuestro país, en la región o en una localidad. Por eso siempre hay que tener en cuenta ese criterio para definir los niveles de peligrosidad en las precipitaciones, también en todo lo demás. Así que por lo cual siempre hay que tomar en cuenta los criterios que haya. Cada criterio es por el bien de cada persona, porque sin eso nosotros estaríamos ya de una manera dicha muy mal, debido a que debemos tomar conciencia de lo que hacemos, de los procesos que hay en la naturaleza, de esos criterios que ver alrededor, argumentar, preguntar a los que viven. También además estar analizando las velocidades, el volumen, los deslizamientos que hayan, la longitud de alcance que llega. Eso sería todo por mi parte y ahora le paso a continuación con mi siguiente compañero. Hola, mi nombre es Henry Zacarías Ochoa y continuaremos con la exposición y hablaremos de los riesgos en los movimientos de masa. La primera son los riesgos naturales de origen exógeno, donde se encuentran las inundaciones y crecidas, erosiones de suelos, movimientos en masa, erosiones de costas, arcillas expansivas. Y la segunda son los riesgos geológicos. Aquí es la previsión de daños personales y materiales de un determinado territorio y de un plazo de tiempo concreto. En la imagen podemos observar que el riesgo es el resultado de la peligrosidad, donde se expresa la frecuencia e intensidad con la que se repite un determinado fenómeno natural, y la intensidad a su vez dependerá de su magnitud y de su velocidad, y en términos estadísticos expresa la probabilidad de que ésta suceda, ¿no? La segunda es la exposición. Con esto se refiere a las personas y bienes potencialmente sometidos a un peligro en función de su situación o proximidad. Y la tercera es la vulnerabilidad. Se define como el nivel de daños esperable dada la intensidad del fenómeno, ¿no? Y el valor de los elementos expuestos. Bueno, en este caso el análisis de riesgo es fundamental en la comprensión de los procesos peligrosos. Y bueno, también existen vínculos entre diferentes tipos de riesgos naturales y el medio físico, ¿no? Por consiguiente, los sucesos peligrosos que antes producían desastres, ahora producen catástrofes, ¿no? En las evaluaciones de riesgo está el análisis,
donde nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Cuándo, cómo y dónde se producen? Segunda es la evaluación, es el alcance y la magnitud del peligro. El tercero es la gestión, las alternativas y soluciones. Y como cuarto son las medidas estructurales, o también llamadas directas, ¿no? Aquí los recursos y aplicaciones técnicas implementadas poco después o durante el proceso, ¿no? Del suceso que puede ocurrir, ¿no? Digamos que la escala de trabajo es a detalle, el resultado es inmediato y a corto plazo, y tiene un elevado costo, ¿no? En la aplicación. Y la otra son las medidas no estructurales o también indirectas, donde comprende una serie de medidas enfocadas a la prevención, planes de ordenamiento de territorio, ahí están las cartografías temáticas, mapas de inventario, etc., ¿no? Otros son los sistemas de vigilancia y de alerta. En este tipo, la escala de trabajo es regional, es media y de detalle, ¿no? Y su resultado es a mediado y a largo plazo, por lo cual tiene un menor costo económico, ¿no? Ahora, bueno, pasaremos a las causas de los movimientos en masa. Existen una serie de aspectos que favorecen la ocurrencia de estos movimientos de masa, ¿no? Entre los más importantes se encuentran la pendiente de terreno, las características del material, ya sea roca o suelo, la humedad de dicho material, las precipitaciones y la intervención humana, ¿no? Inadecuada. Bueno, la ocurrencia de los deslizamientos es consecuencia de un complejo campo de esfuerzos, ¿no? Que está activo en una masa de roca o de suelo. Puede ser en la pendiente, ¿no? Básicamente los parámetros más determinantes son, uno es el incremento del esfuerzo de corte, ¿no? Y aquí es donde la remoción del soporte lateral o de la base, ya sea por la erosión, deslizamientos, corte de carreteras o canteras, ¿no? Otra es el incremento de carga, ¿no? Peso de la lluvia, rellenos, vegetación. También otro es el incremento de presiones laterales, presiones hidráulicas, raíces, cristalización, expansión de la arcilla, ¿no? El otro es el esfuerzo transitorio, donde decimos que están los terremotos, las vibraciones de camiones, maquinaria, explosiones, ¿no? Y por último es la inclinación, ¿no? Regional, donde se comprende los movimientos geológicos, ¿no? Y el otro es la disminución en la resistencia del material. Y aquí están los cambios de fuerzas intergranulares, presiones de los poros de agua, la disolución, cambios en la estructura, ¿no? La disminución de la resistencia en los planos de falla, ¿no? Bueno, acá también otro aspecto importante son las precipitaciones. Las lluvias como detonantes de movimientos en masa, ¿no? Originan movimientos superficiales del suelo y flujos de lodos, los cuales inician por una pérdida transitoria de la resistencia de la cortante. Bueno, este es el resultado de un incremento de la presión de los poros, causado por intensas lluvias que percolan el suelo, superficiales que se localizan sobre una roca o horizontes menos permeables, ¿no? El incremento de la presión de los poros está directamente relacionado con la infiltración de la lluvia en toda la superficie terrestre, ¿no? Uno es con el proceso de la percolación, o puede ser también el resultado del aumento de los niveles de saturación desde los horizontes inferiores por acumulación del agua debido al contacto menos permeable, ¿no? Bueno, eso es todo y daré paso a mi compañero. Muchas gracias. Bien. Antes de continuar con la exposición, reciban un cordial saludo de parte mía a todos los oyentes. Bien, hasta aquí se ha podido entender que el movimiento de masas es el desplazamiento de rocas, suelos, tierras, entre otros. En esta parte de la exposición vamos a conocer algunas particularidades de estos movimientos de masas que ocurren en nuestro planeta Tierra y que fueron estudiados, ¿no?, por muchos años por diferentes personas que invirtieron también su tiempo para poder llegar a una conclusión. Una de las principales causas del desplazamiento de masas es el agua.
ya que ésta modifica su estabilidad y sus propiedades. Para que se pueda entender un poco mejor esta idea, en nuestro territorio peruano, en la ruta de la Merced a Pichanaki o viceversa, en la parte de la selva, podemos ver que la carretera está ubicada en algunas partes a orillas del río. Y aquí es donde se puede ver algunos resultados, ¿no?, después del movimiento de masa. Esto sucede mayormente en las selvas peruanas, ya que existe una temporada de lluvia en donde aumenta el caudal del río. Sin embargo, también es capaz de actuar la lluvia por sí misma, o sea, sola, y hace que se deslicen, ¿no?, algunas montañas, y esto genera también otra consecuencia, que es evita que se puedan desplazar libremente los autos o los automóviles. También cabe resaltar que existen factores que favorecen el desarrollo del movimiento de masas, como son los factores naturales y factores relacionados con las actividades humanas que nosotros desarrollamos por algunas necesidades que tenemos en la sociedad. Uno de los factores naturales viene a ser el clima. El clima lo estamos tomando como uno de los principales factores naturales, porque como anteriormente habíamos mencionado, el desarrollo de movimiento de masas tiene una estrecha relación con las ocurrencias de las lluvias, ya que éstas saturan los suelos, promoviendo la alteración de sus propiedades mecánicas y su pérdida de resistencia. El segundo factor natural, la topografía. Está incluida en los factores naturales, ya que los movimientos de masas ocurren con más frecuencias en los terrenos con pendientes. Esto es lo que nos aporta nuestro amigo colombiano Sierra en el año 2016. La litología también está considerada dentro de los factores naturales, ya que nos ayuda, ¿no?, a entender que las características particulares de las rocas determinan su calidad o resistencia. Y la cuarta y última, la actividad sísmica, ya que son los sismos y terremotos los que generan vibraciones que pueden afectar el equilibrio de las laderas y originar deslizamientos o desplazamientos de los suelos. El cuarto vendría a ser los factores relacionados con la actividad humana. El primer factor considerado son las excavaciones que realizamos nosotros y que se desarrollan para las construcciones de infraestructuras. Tiende a alterar el equilibrio de la taludez. La segunda viene a ser la sobrecarga. La sobrecarga es considerado porque la disposición inadecuada de escombros y basuras en zonas de alto pendiente o de una alta pendiente, podrían generar a sobrecargas que conlleven a la pérdida de resistencia de suelos. La tercera, pienso yo, muy obvia, la deforestación, pero vamos a dar una pequeña explicación, que esto se entiende por la tala, más que nada, la quema, entre otras deforestaciones. Favorece la infiltración del agua y el desarrollo de procesos erosivos. De ahí que aumenta la falla del terremoto por saturación y pérdida progresiva de suelo. La cuarta y última es el manejo de agua, ya que los flujos de agua no controlados se convierten en uno de los principales agentes detonantes de procesos de erosión y remoción de masa. Esto también nos estamos apoyando en el conocimiento del colombiano Sierra, que nos aporta en el año 2016. Eso sería todo por mi parte, muchas gracias y